Bueno, nos quedamos la clase del día miércoles con este ejercicio en el que para calcular un voltaje de salida que nos interesaba obtener, dijimos, hicimos el procedimiento a la inversa. Sabiendo el voltaje que queremos a la salida y determinamos el voltaje en la entrada. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a utilizar el divisor de corriente. Entonces, este es el esquema que habíamos ya estudiado para el divisor de corriente, en el que indicamos una fuente de corriente, lo que decía, esta es la forma, digamos, más sencilla de representar un divisor de corriente, pero dijimos en realidad la corriente que nosotros vamos a dividir, en este caso, la corriente que entra a este nodo, le voy a llamar, por ejemplo, un nodo A. Entonces, la corriente de la fuente puede ser cualquier corriente, puede ser una corriente del circuito. Podríamos no tener una fuente de corriente en el circuito, sino fuentes de voltaje. Y de todos modos, bueno, pues se generan corrientes. Y si lo que buscamos es dividir ahora la corriente, decimos el esquema general sería ese. Y dijimos que la forma sencilla del divisor de corriente, cuando tenemos únicamente dos ramas, en este caso R1 y R2, las corrientes IR1 e IR2 las obtenemos de la siguiente forma. Decíamos, la corriente IR1 va a ser proporcional a la resistencia en la rama contraria. Decimos, si nosotros queremos sobre R1, sobre esta resistencia, en realidad el valor de la corriente va a depender de la otra resistencia. Entonces decimos, depende en forma proporcional de R2. Por otro lado, la corriente IR2 tiene una forma semejante. Decimos ahora, la corriente que buscamos en la resistencia R2 va a depender del valor de la resistencia R1, es decir, en la rama contraria. Si vemos en ambos casos, pues tenemos este factor, que es el mismo. Entonces, por eso decimos que las corrientes dependen de la resistencia contraria en la rama, ¿no? Y si vemos esto tendría lógica si suponemos, por ejemplo, valores de resistencias R1 y R2. Ahorita nada más por poner un valor, voy a poner, por ejemplo, que la resistencia R1 fuera de 1 kilo ohm y la resistencia 2 fuera de 2 kilo ohms, por ejemplo. Para la corriente en R1 que tenemos aquí, esta corriente, observar que la corriente, el factor IS entre R1 más R2 permanece igual. Es decir, pues tenemos la corriente de la fuente dividido entre la suma de ambas resistencias y tenemos la resistencia R2. Esto nos diría entonces, si nosotros tenemos estos valores de corriente, perdón, de resistencia de 1 kilo ohm para R1 y de 2 kilo ohms para R2, tendríamos entonces con esto que como dependen de las resistencias y esta R2 es de 2 kilo ohms y R1 de 1 kilo ohm, y dado que el factor IS entre R1 más R2 es el mismo en ambas expresiones, en este caso la corriente IR1 sería mayor. Vemos una corriente mayor para la corriente IR1 y una corriente menor para la resistencia R2. En R2 estaría pasando una corriente menor,
puesto que R1 es menor, estaríamos multiplicando este factor por 1 kilo ohm, que claramente es menor que 2 kilo ohms. Entonces, esto nos lleva, decía, a que en este caso la corriente en la resistencia R1 es mayor que la corriente en la resistencia R2. Si R1 es de 1 kilo ohm y R2 es de 2 kilo ohms, ¿por qué entonces es mayor la corriente en R1? Pues simplemente veámoslo desde el punto de vista del nombre del elemento. Es una resistencia, es decir, la oposición al paso de la corriente. En este caso, R1 tiene una menor oposición que la resistencia R2, que tiene 2 kilo ohms. Si esta resistencia R1 se opone menos al paso de la corriente, pues entonces la corriente IR1 será mayor. Por el contrario, R2 tiene una mayor oposición al paso de la corriente. Entonces, reduce la cantidad de corriente que puede pasar y por lo tanto, pues efectivamente, la corriente R2 es menor. Entonces, de ahí que las corrientes nos queden de esa forma. Entonces, cuando tenemos divisores de corriente, tendremos la mayor corriente en aquella resistencia que sea menor. Bueno, pero un punto importante que nosotros vamos a considerar y que por eso he puesto la forma general del divisor de corriente es el sentido de la corriente de entrada. Aquí nosotros estamos indicando que la corriente de entrada, es decir, de la fuente, está entrando al nodo A. Y como sabemos por ley de corrientes de Kirchhoff, que no podrían realmente entrar todas las corrientes, aunque las pongamos así, después nos saldrían en algunas de ellas signos negativos. Entonces sabemos que en un nodo en realidad va a haber corrientes que entran y corrientes que salen. Si nosotros estamos colocando la fuente de corriente de manera que la corriente IS entra al nodo, pues entonces lo natural, porque decimos que la fuente está inyectando corriente a ese nodo, lo natural es, o lo intuitivo, es pensar que las corrientes en las resistencias R1 y R2 están saliendo. Y así lo ponemos y así consideramos estas expresiones para las corrientes por divisor de corriente, simplemente como el cociente de la resistencia que ya vimos que corresponde entre la suma de las resistencias que están en paralelo. Y ese factor o ese cociente multiplica la corriente de entrada. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si nosotros invertimos la fuente de entrada? La ponemos ahora que está circulando la corriente hacia abajo en la fuente y que por lo tanto, pues realmente en esta rama estaría saliendo la corriente. Lo natural sería pensar, si decimos por ley de corrientes de Kirchhoff, pensar que si la corriente se está extrayendo de ese nodo, pues ahora lo que tendríamos es que las corrientes en las resistencias estarían entrando. Simplemente si nosotros invertimos el análisis, es decir, ahora nos situamos en el nodo de abajo, voy a llamar el nodo B, se estaría manejando algo como en el caso de anterior, en el que la corriente está entrando.
Y nosotros pensaríamos, si esta corriente IS entra, pensaríamos que podemos poner las corrientes R1 que salen y que fueran en este sentido. Lo podemos hacer así y correspondería con lo que había dicho anteriormente, que aquí, en este nodo, estarían entrando esas corrientes. Ujú. Bueno, pero este es cuando, digamos, nosotros tenemos la libertad de poner las corrientes en el sentido en el que quisiéramos hacerlo. Nos vamos por la parte intuitiva de cómo sería la distribución de las corrientes. Pero no siempre sucede así. A veces las corrientes están indicadas en un sentido, puesto que se usan de alguna manera y el sentido pues tiene mucho que ver con el análisis del circuito. Entonces, suponer que se ha indicado que las corrientes en las ramas resistivas están saliendo del nodo A. Si nosotros aplicamos ley de corrientes de Kirchhoff, tendríamos la corriente IS sale, es positiva, la corriente IR1 también sale, es positiva, y la corriente IR2 también sale, es positiva, y esto sería igual a cero. Y entonces lo que podríamos ver, por ejemplo, realmente es que la corriente IR1 e IR2, que son las que en un momento dado nos interesan, en realidad serían igual a menos la corriente IS. O al revés, plantearlo también como que la corriente IS en realidad sería la suma, pero de las corrientes negativas, IR1 e IR2, negativas ambas. Entonces lo podríamos ver de esa forma. Entonces lo que estamos observando es, por un lado, decía, estas corrientes que son las que nos interesan, van a ser igual a menos la corriente IS. Por lo tanto, entonces, en un divisor de corriente, que es el que se está mostrando en el diagrama, lo que tendríamos que hacer a la hora de tomar la división de corrientes, al calcular IR1 e IR2, sería precisamente considerar ese signo. Si vemos aquí, esta suma corresponde con menos el valor de IS. Entonces, algo así vamos a manejar para el divisor. Lo que tendremos es que la corriente IR1 va a seguir cumpliéndose la forma general del divisor, pero observar que ahora manejamos un signo negativo. ¿Por qué? Porque en realidad, pues lo que estaríamos viendo, decimos, es esto de aquí, que dependen, estas corrientes R1 y R2, dependen de la corriente IS, pero negativa. O, visto de otra forma, cuando nosotros consideramos así, lo intuitivo, decíamos, sería pensar que las corrientes en las resistencias estarían entrando al nodo. Y entonces, en realidad, pues estas corrientes que deberían de estar así, esta corriente sería menos esta corriente de aquí. Entonces, por eso le ponemos el signo menos. Y lo mismo sucedería entonces para IR2. La corriente IR2 también, este factor que es el que nos da el valor numérico de la división de corriente, le antepondríamos un signo negativo porque la corriente en realidad va en sentido inverso, ¿no? Entonces, siempre que tengamos así relaciones de corriente, ya sea, en este caso, todas están saliendo, o si lo vemos, decía, en el nodo B, con este mismo diagrama,
La corriente IS está entrando. La corriente IR1 está entrando y la corriente IR2 también está entrando. Entonces ahora todas las corrientes están entrando, por lo tanto va a haber una relación de algunas de ellas con respecto a otra con un signo negativo. ¿Ok? Entonces es importante que tengamos en mente esto. Siempre que nosotros hagamos, por ejemplo, voy a regresarme al anterior, siempre que tengamos la forma intuitiva de decir, bueno, la corriente que se va a dividir entre el nodo y las corrientes en las que se divide salen del nodo, entonces la relación es positiva. Decimos, pues, realmente omitimos el signo, pero es una relación positiva. Y cuando tenemos que la corriente sale y la corriente que se divide sale del nodo y las corrientes en las ramas también salen, entonces siempre vamos a manejar un signo negativo en la expresión para las corrientes divididas. Ujú. Bueno, entonces si ya tomamos nota de esto, vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos este circuito en el cual queremos calcular tanto el voltaje de salida que se indica en la resistencia R1, observar lo que mencionaba en la clase del miércoles. A veces se nos ponen como terminales donde medimos el voltaje de salida, pero finalmente esas terminales están conectadas en algunos puntos, en algunos casos corresponden exactamente a un elemento. En otros casos podrían corresponder a más elementos. En este caso, el voltaje de salida corresponde al voltaje en la resistencia R1 y la corriente de salida se indica en la resistencia R3. Entonces, hay una corriente que nos interesa, que llamamos corriente de salida, es simplemente darle un nombre, y que no es más que la corriente en R3. Entonces, ya tomamos nota del circuito. ¿Listos para que hagamos el análisis? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a calcular primero el voltaje de salida. Para determinar el voltaje de salida, pues aplicamos ley de Ohm. Decimos el voltaje de salida va a ser la resistencia R1, porque ya vimos, es el voltaje en esa resistencia, por la corriente que circula a través de esa resistencia, que no estaba indicada en el circuito. Entonces nosotros indicamos una variable de corriente, en este caso le llamamos IR1, y la hemos puesto pues precisamente siguiendo la convención de signo pasivo, diciendo que sobre R1 la corriente circularía de mayor a menor potencial, tal como se indica para el voltaje de salida. El voltaje de salida se indicó con esa polaridad. Entonces,
pues decimos, bueno, por ahí debe de circular entonces una corriente que para que tengamos esa polaridad tiene que estar fluyendo de arriba hacia abajo sobre R1. Si observamos, pues tendríamos en este punto, vamos a aplicar ley de corrientes de Kirchhoff, una corriente de fuente que está entrando, esta corriente I estaría entrando, la consideraríamos negativa, más una corriente IR1, y como aquí hay otra rama, pues bueno, supondríamos que tal vez pues aquí también esté saliendo para hacer un divisor de la forma tradicional en el que la corriente que vamos a dividir entra y se divide en dos ramas y por lo tanto están saliendo ahí, ¿no? Entonces aquí sería la corriente IR2. Entonces esa pues sería también positiva y esto sería igual a cero. Entonces vemos que en realidad vamos a tener una relación positiva entre R1, perdón, no es la corriente IR2, perdón, es R4. La corriente en la resistencia R4. Si nosotros de aquí vemos esta relación, decimos la corriente R1, que es la que, IR1, que es la que nos interesa, con esta corriente, cuando obviamente pase del otro lado, hay una relación positiva. Entonces podemos aplicar el divisor de corriente positivo como teníamos en el primer diagrama. La corriente en R1, las únicas ramas que están conectadas en este nodo, le voy a llamar nodo A. En el nodo A solamente están R1 y R4. Entonces son las resistencias que consideramos en nuestro divisor. Como requiero la corriente en R1, pues tomo el valor de la resistencia R4, que es de lo que va a depender, y ese cociente lo multiplico por la corriente que me interesa, perdón, que aplico. La corriente aplicada de la fuente. Y bueno, sustituimos los valores. R4 es de 4 ohms, R1 es de 8 ohms y la corriente I de la fuente es de 6 amperes. Entonces tendríamos una corriente IR1 que sería 4 entre 12, sería un tercio por 6 amperes. Nos queda una corriente en R1 de 2 amperes. ¿De acuerdo? Bueno, como elegimos el sentido de la corriente en R1 para que la ley de Ohm la pudiéramos considerar positiva, calcular el voltaje pues va a ser, decía, aplicar ley de Ohm positiva, que va a ser la resistencia R1 por la corriente IR1. R1 es de 8 ohms, la corriente que encontramos es de 2 amperes, por lo tanto el voltaje de salida son 16 volts. Uh-huh. Ok. Ahora vamos a determinar la corriente I0. Nuevamente, si ahora vemos en el nodo B, que es donde está conectada la otra terminal de la fuente de corriente, podríamos pensar por intuición, decir, si la corriente de la fuente está saliendo, pues entonces las corrientes en las ramas resistivas estarían entrando al nodo, si fuese algo que nosotros elegimos.
Sin embargo, en el planteamiento del problema se dice que el sentido de I0 sobre R3 va a ser el que está indicado, es decir, de arriba hacia abajo sobre R3, y entonces tenemos que usar ese sentido y no el que nosotros pensaríamos de forma intuitiva. Aunque, por ejemplo, sobre R2 siguiéramos considerando la corriente que entra, en realidad, pues no nos interesa esa corriente, no afecta si la tomo que entra, si la tomo que sale, porque no es lo que nos interesa calcular. Lo que nos están pidiendo es determinar la corriente I0, pero con la restricción de que esté indicado el sentido que está saliendo del nodo. Entonces, como está saliendo del nodo de una corriente que también sale, entonces volvemos a que ahora tendremos que considerar en la división de corriente un signo negativo. Entonces la corriente I0 le anteponemos el signo negativo y aplicamos el divisor de corriente. Como queremos sobre R3, su corriente depende del valor de R2. De aquí que aquí nos aparece R2 entre la suma de las dos resistencias, que en este caso son R2 y R3, y eso es lo que multiplica la corriente I para dividirla. Sustituyendo valores, la resistencia R2 es de 4 ohms, R3 es de 8, nuevamente tenemos un tercio de 6 amperes, lo cual nos da una corriente de salida, pero ahora de menos 2 amperes. Observar que aquí, para calcular el voltaje V0, calculamos la corriente sobre la resistencia R1, que es de 8 ohms, y la corriente de salida es sobre R3, que también es de 8 ohms. Las relaciones, en este caso, en cualquiera de los dos lados de la fuente de corriente, la división es la misma, puesto que queremos la corriente en una resistencia de 8 ohms y que la suma de las dos resistencias, en este caso R2 y R3, es 4 y 8, que son los 12, y en el caso anterior también tuvimos 4 y 8 ohms. Entonces, en magnitud, las corrientes nos dan lo mismo. Si regresamos a nuestro resultado anterior, la corriente sobre R1 es de 2 amperes, pero observar que aquí fue positivo por la forma en que consideramos la corriente. Pero en el otro caso, tenemos que es menos 2 amperes por la forma en que estamos tomando la corriente I0. Entonces, esto siempre hay que tener mucho cuidado con ello, porque a veces nos puede confundir un poco, a veces cuando tenemos corrientes y simplemente aplicamos el divisor de corriente y no consideramos signos. Entonces, hay que poner mucha atención con esto. Algo similar sucedería con la cuestión de del divisor de voltaje. Si, por ejemplo, nosotros tenemos algo así. Voy a suponer resistencias. Y obviamente, pues aquí tengo los voltajes en las resistencias. Y lo que decía, bueno, aquí la fuente me pondría un voltaje más positivo. Entonces, intuitivamente digo, los voltajes
serían de esta forma. Más, menos, más, menos, más, menos. De manera entonces que el último elemento coincide que está un menor potencial con el menor potencial de la fuente. Pero es posible que en algún momento dado, en este elemento, pues nos dijeran, es un voltaje Vx, no sé cuál sea, pero que tiene polaridad menos más. Entonces lo voy a tomar ahora invertido a cómo normalmente yo haría la distribución de los voltajes en un divisor de voltaje. Entonces, pues algo similar a lo que tuvimos aquí. El voltaje, en este caso Vx, que es el voltaje en la resistencia R2. Sabemos que en este caso los voltajes son directamente proporcionales a las resistencias donde queremos calcularlo. Entre R1 más R2 más R3, todas las resistencias por el voltaje de la fuente, pero le vamos a anteponer un signo negativo por esto que estamos indicando. Entonces, también en el caso de divisor de voltaje, si está invertido a cómo sería la distribución de los voltajes, pues simplemente anteponemos el signo negativo y todo lo demás es exactamente igual. ¿Queda claro? ¿Ya todos tomaron nota de esto último? Voy a cambiar las diapositivas. Vamos a otro tema. Entonces vamos a empezar ahora con un nuevo tema, que son las ecuaciones de redes o métodos de análisis. Ya hemos trabajado con ley de corrientes de Kirchhoff, ley de voltajes de Kirchhoff, ley de Ohm. En realidad, lo que hemos estado analizando, hemos estado haciendo esto, aplicando estas leyes, aplicando divisor de voltaje, divisor de corriente. Pero en algunos casos, resolver por estos métodos pudiese ser un poco largo, un poco laborioso. Y entonces hay otros métodos, se han desarrollado otras formas de analizar los circuitos, que son los que vamos a ver y que nos dan las ecuaciones de redes. Normalmente en un circuito podríamos establecer un sistema de ecuaciones para todo un circuito y con ese sistema de ecuaciones, cuando lo resolvemos, podemos determinar los parámetros del circuito. Lo primero que vamos a considerar antes de empezar a ver este tema es hablar de ciertas definiciones de circuitos. El que se muestra en la figura es lo que nosotros llamamos un circuito plano. Es decir, imaginen esto pues efectivamente como, por ejemplo, pensar una red resistiva. Piensen en que todos estos elementos A, B, C, etcétera, se trata de resistencias. Y que bueno, pues estos alambres de conexión pues no son más que las terminales de las resistencias. Y entonces, cuando nosotros ponemos este circuito en un protoboard,
todos los elementos, sus conexiones, sus terminales de conexión, pueden ponerse, digamos, pegados al protoboard y no pasar encima de ningún elemento. Ningún alambre pasa por encima de otro alambre o de otro elemento. Entonces, por eso le llamamos circuito plano. Podríamos ponerlo todo de manera que nada quede encimado, ¿no? Entonces, esto es muy claro de ver, simplemente en el diagrama, pues vemos que no se cruzan líneas, solamente se están uniendo y entonces las podríamos dejar todas en un mismo plano. Ahora bien, este circuito de primera instancia, pensaríamos, no es un circuito plano. Esta curva que estamos indicando aquí es para hacer énfasis en que ahí no hay una unión de alambres como en el caso de estos nodos. En estos nodos los alambres se unen. Aquí lo que estaríamos diciendo es que esta resistencia está conectada en este nodo, le voy a llamar un nodo A, un nodo B, C y D. Entonces, esta resistencia está entre el nodo A y el nodo C y no toca el alambre o la terminal de esta otra resistencia que está conectado entre el nodo D y el nodo B, entre estos dos nodos. Entonces, a veces en la bibliografía podríamos ver esto mismo de esta forma, así. Eso también estaría indicando que no se unen. Cuando se indica un nodo poniendo este círculo negro, es cuando se indica unión de líneas. Algunos libros no manejan esta curvita, sino simplemente lo indican sin poner un nodo para indicar que no hay unión. Pero aquí quiero hacer como más énfasis en que efectivamente no hay unión. Como tengo que pasar de este nodo A este nodo C, poner mi resistencia en una diagonal, voy a llamarle una resistencia A y a esta una resistencia B. Si tengo, por ejemplo, la resistencia B y la resistencia A se pone en esta diagonal de A a C, al menos en el diagrama, para que sea más claro, le pongo este arco, pero lo que estoy indicando es que pasa como por encima de esta resistencia RB. De primera instancia, entonces pensaríamos, ese no es un circuito plano porque sí está pasando encima del elemento RB o al menos de su terminal, esta terminal de la resistencia RB. Por ahí está pasando encima la terminal de la resistencia RA. Pero ¿por qué si es un circuito plano? Porque esto es nada más un mero diagrama. Pero a la hora que nosotros podemos armar esto y ponerlo físicamente, sí podríamos hacerlo plano si nos imaginamos que las líneas, estas terminales de la resistencia A, fuesen una especie de ligas que podemos estirar. Vamos a imaginar el plano de la pantalla sobre la cual están todos los elementos y que esta resistencia RA, que sus terminales fueran así como elásticas, y yo las pudiera jalar de tal manera que las separo de la pantalla y como se estiran, las puedo hacer más largas y pasarlas hacia afuera del circuito. De tal manera entonces que esta es mi resistencia A
Esta es mi resistencia B, este es el nodo A, este el B, el C y el D. Y si vemos, en realidad sí puedo poner todos los elementos del circuito de manera que ninguno pase por encima de otro. En esta forma, RA le estoy conectando entre los nodos que me interesaban, entre A y C, pero le estoy jalando para ponerlo como por alrededor de la demás parte del circuito. Todo esto, pues jalo mi resistencia RA y la pongo como a un lado de todos esos elementos, manteniendo la unión en los nodos A y C para que siga siendo el mismo circuito. Entonces veamos que sí es un circuito plano. Entonces, aunque a nosotros se nos plantee de la forma anterior, decimos, si el circuito está dibujado de esta forma, tenemos que analizar, revisar si el elemento pudiese ponerse de otra forma y que ya no estén uno sobre de otro. Claro que lo mismo sucedería, por ejemplo, con la resistencia RB. Si ahora lo que hacemos es jalar como las terminales del elemento B y las pusiera así como que por acá, y ya no estuviera esta resistencia aquí, pues volvería a que ya RA estaría en un plano, ya no necesitaría poner esa curva, ya dejaría la resistencia RA en la diagonal y la resistencia RB la pongo por un lado y nuevamente tendría todo en un mismo plano. Entonces cualquiera de las dos no forzosamente tiene que ser RA aquí. Bueno, se eligió, alguna de ellas tendría que indicarse como que estaba encima de otra en el cruce de las líneas, pero en realidad puede ser cualquiera. En esta forma, por ejemplo, aquí no sabemos cuál está encima de cuál. Decimos simplemente por ahí se cruzan, pero sin tocarse. Entonces, en este caso, RB es la que ponemos hacia un lado y RA nos quedaría en diagonal. Entonces, cualquiera de las dos no nos afectaría el circuito, seguiría siendo el mismo si seguimos manteniendo las conexiones en los nodos indicados, el circuito sigue siendo el mismo. ¿Ok? Veamos ahora este circuito que tiene como conexiones parecidas a las que tuvimos anteriormente. Nuevamente, para hacer énfasis, estoy manejando esta resistencia RA. Las otras no les voy a dar mucha importancia. A las que están horizontales, más bien me voy a ir a las que están como en diagonal. RA, RB. Voy a llamar esta RC y esta RD. Este va a ser un nodo A. Este un nodo B. En realidad todo esto es un mismo nodo. El nodo C. Este el D. Y este el E. Lo primero que podría imaginarme en este circuito, por simplicidad, por ejemplo, sería las resistencias RC y RD. Nuevamente, estas conexiones, estos cables o terminales, pues como que jalarlos, estirarlos y poner la resistencia alrededor del circuito
entre el nodo A y el nodo C, este punto, que realmente viene a ser este mismo de acá. Entonces, como que por aquí poner la resistencia RC, ¿no? Observen que si lo jalamos y lo sacamos o lo ponemos por arriba del circuito, ya no estaría encima de nada. Y lo mismo sucedería con la resistencia RD. La voy a como jalar de la pantalla, alejándola, y la voy a poner por la parte inferior del circuito entre los nodos, que es el nodo E y el nodo C. Y ya esta parte que veía así como encimado se está eliminando. Ahora me faltaría ver en el caso de la resistencia RA que tiene este cruce, buscarle una forma de reacomodarlo. Lo que decía, esta es la resistencia, quedamos la C, ¿no? Y esta la D, si no mal recuerdo. Sí, RC y RD. Entonces, decía, tenemos esta parte de estas resistencias que todavía están una pasando encima de la otra. Tendría que imaginarme hacia dónde podría jalar, por ejemplo, esta resistencia RA, que le estoy marcando como que pasa encima de la terminal de RB. Hay que recordar que es el mismo nodo. Entonces tengo que reacomodar eso. Si intento jalar esta resistencia RA, y por ejemplo la intento jalar hacia acá, para que por aquí vaya esto. De todos modos, para pasar hasta el nodo D, tendría que hacer esto. Y aquí estaría pasando por encima de este alambre. Y si digo, bueno, pues es que lo voy a jalar entonces más hacia abajo. De todos modos, cuando pase por acá, estoy pasando por encima de esto. Entonces lo voy a jalar no por aquí. Entonces lo que me conviene es jalarla para acá. Que siga conectado aquí en A. La voy a jalar. Y voy a seguir todo esto. Y cuando quiero llegar a D, otra vez tengo que pasar. Tengo que pasar por encima de la resistencia RD. Y observen que por donde sea que quiera jalarlo, lo quiero jalar para acá. Y cuando quiera llegar a este nodo, tengo que pasar otra vez por encima de algo. Entonces, no hay manera de acomodar esa resistencia RA que siga conectado entre los nodos A y D sin que pase por encima de otra resistencia.
Intentémoslo por cualquier parte, por aquí voy a tratar de pasarlo. Cuando quiera llegar aquí a este nodo, tendré que pasar por encima de esta. Y si lo vemos, no hay manera. Por donde quiera estirar y ponerlo a un lado de otras resistencias, siempre habrá por lo menos una resistencia por la cual pasemos por encima de su terminal. Este entonces es un circuito no plano, porque a la hora que nosotros armemos el circuito, siempre va a estar pasando una cosa encima de la otra. Pensando en conexión de diagrama, ¿no? En los protoboards sí podríamos hacerlo, armarlo sin que aparentemente se estén cruzando, pero así en diagrama no es posible. Entonces estos son los circuitos no planos, aquellos que no podemos hacer su diagrama de manera que no se cruce ninguna línea. Observen esto, lo que decía, es el mismo circuito tratando de pasar ahora la resistencia RB. Estoy dejando la resistencia que le llamé RA, ahora esta diagonal, e intentando a través de la resistencia RB, porque podría ser tanto buscar acomodar RA como buscar acomodar RB, cualquiera de las dos. A final de cuentas son esas dos las que todavía se están cruzando. Pues puedo también intentar con RB y aún así también encuentro este cruce. Entonces estos son los circuitos no planos que no se pueden acomodar sin cruces de líneas. Ok, entonces en el análisis de mallas lo que tenemos es que esos circuitos necesitamos trabajar con circuitos planos. Entonces, la malla, ya habíamos dicho, es una trayectoria cerrada, pero va a ser una cualidad de los circuitos planos. No podremos definir una malla en circuitos que no sean planos. Entonces, solamente con los circuitos planos podremos aplicar esto de la trayectoria cerrada, pasando por los elementos del circuito. Iniciamos en un nodo, recorremos varios elementos y llegamos al mismo nodo sin pasar más de una vez por los otros nodos, ¿no? O sea, tomamos un nodo de partida, en ese iniciamos, hacemos nuestra trayectoria y regresamos a ese punto de partida. Y es muy probable, mm, prácticamente seguro, porque necesitamos por lo menos dos elementos, que pasemos por otro nodo más y por ese nodo solamente se debe de pasar una vez. Entonces, cualquier otro nodo o cualesquiera otros nodos que nosotros recorremos en la malla se pasan una sola vez. No puedo pasar dos veces por otro nodo que no sea el nodo de inicio. Como en el nodo de inicio, pues ahí voy a terminar, ahí tengo que llegar. Pues bueno, sí lo considero así, pero otros nodos no pueden recorrerse dos veces o más. Entonces, las mallas las podríamos ver como ventanas en nuestro circuito, que nosotros cuando hacemos el diagrama de un circuito, vemos como cuadros que se forman, rectángulos y podríamos llamarles ventanas, que se forman cuando nosotros ponemos todos los elementos del circuito, todas sus ramas
Entonces, si no hay cruce de ramas, podremos ver estas mallas, lo que decía, por ejemplo, aquí tenemos un nodo de inicio, puedo recorrer esto así, luego para acá así y luego para acá así. Pero no vamos a considerar mallas donde haya cruces, por eso decimos que no están definidas para circuitos no planos. Si yo parto de este nodo, empiezo a recorrer por acá, aquí estoy cruzando por encima de una línea. Entonces, esta no podría ser una malla porque estoy cruzando por encima de una línea diferente. Entonces, son idénticas a las ventanas que se forman cuando dibujamos el circuito, pero cuando hemos eliminado los cruces de ramas, como en el primer circuito, que cuando ya le quitamos esas resistencias que están cruzadas, porque las ponemos hacia los lados o a las orillas del circuito, pues ya se eliminan esos cruces, ya no hay cruces en el circuito. La corriente de malla es un concepto que vamos a manejar precisamente para este tipo de análisis en el que si nosotros identificamos una malla, podremos decir que a través de esa malla circula una corriente que es la misma para todos los elementos. Por un momento vamos a considerar como si aisláramos esa malla, es decir, todo lo demás del circuito no nos importe por un momento nada más, y considerar que esa corriente circula por todos los elementos de la malla y que es la misma para todos los elementos de la malla. Entonces, es la corriente que existe únicamente en el perímetro de una malla, es decir, cuando vamos recorriendo todos los elementos que forman una malla, es lo que tendríamos. Ujú. Entonces, por ejemplo, este circuito, cuando nosotros indicamos corrientes de malla, lo vemos recorriendo la malla. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, vamos a pensar en este nodo en el cual inicio, o bueno, en este para ser más congruente con el diagrama como tal. Parto de este nodo y esta es una trayectoria cerrada, una malla, paso por esta resistencia, paso por, perdón, por esta fuente, por esta resistencia. Llego a este nodo, lo que decía, los nodos solamente se recorren una vez, si no es el de inicio. Me voy hacia la resistencia vertical y llego nuevamente al punto de inicio. Y entonces la corriente de malla la puedo poner que está circulando por todos estos elementos del circuito. Circula a través de la fuente de corriente, a través de esta resistencia y a través de esta resistencia. Es decir, esta malla está formada por la fuente de voltaje, por esta resistencia y la resistencia vertical que tenemos acá. Entonces, esa es la corriente de malla que podríamos identificar en esa malla que también acabamos de identificar. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, a una de estas que se forman como triángulos, o que decía, estas ventanas pueden tener cualquier forma, puede ser un cuadrado, un rectángulo, en este caso un triángulo. Nuevamente partiendo de este nodo, puedo irme por esta resistencia. Aquí faltaría la flechita, aquí iría una flechita indicándome que va así. Voy por paso por este nodo, bajo por esta resistencia vertical. Llego a este nodo, también nada más lo voy a pasar una vez. Sigo por esta resistencia y llego
a mi nodo de inicio y tuve esta malla en forma de triángulo. Puedo recorrer a partir de este nodo, yéndome por esta resistencia. Llego a este nodo, lo paso una sola vez. Me voy por esta rama de la resistencia horizontal. Paso por este nodo una sola vez. Me voy hacia arriba. Paso por la resistencia horizontal. Y voy a regresar al nodo de inicio. Ujú. Entonces decimos, las mallas siempre son así. Lo que no haríamos sería lo siguiente. Borrar para que quede claro lo que no debemos de hacer en una malla. Que sería, por ejemplo, voy a partir de este nodo. Voy a irme por acá. Voy a bajar por acá. Voy a irme hacia acá. Y luego voy a irme hacia acá. Y ya estaría pasando por segunda vez por este nodo que no fue mi inicio. Como no fue mi inicio, todavía no puedo terminar. Tendría que buscar un camino por donde regresar al nodo de donde inicié. Entonces a lo mejor me iría por acá y haría esto. Pero ojo, pasé 2 veces por este nodo de acá y eso no es posible. Ujú. Entonces, pues eso obviamente nos simplifica todavía más identificar las mallas, que decíamos, pues son las ventanitas que vamos viendo que se forman cuando ya no hay cruces de líneas. Ujú. Y las corrientes de malla las indicamos siguiendo la trayectoria de la malla. Vamos a usar la convención que habíamos dicho, que la corriente de una malla circula en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces tendríamos de esa forma todas. Observar que si lo ponemos en forma circular, que es como más fácil indicarlo en las mallas, en realidad estarían circulando así. Aunque aquí en este diagrama hemos tratado de seguir pues todo el perímetro de la malla, en realidad también la podemos representar simplemente con flechas circulares que nos indiquen cuál sería el sentido en el que se recorre la malla. Por ejemplo, entonces, este circuito también tendría 4 mallas y decía las corrientes ya se indican simplemente con líneas o flechas circulares, ya no seguir exactamente la forma de la malla. También porque esto nos representa de una forma como que no se llene nuestro circuito de líneas. En el caso anterior, como que se saturaba mucho siguiendo exactamente el perímetro de la malla. Si nosotros lo dejamos de esta forma, observar que estaríamos indicando lo mismo. En este caso, por ejemplo, I1 representa a la malla formada por esta ventana. Entonces, donde está la corriente I1, buscamos identificar esa como ventana. Por ejemplo, I2 está formado por esto. Y así, ¿no? Por ejemplo, I4 está en esta malla. I3 estaría en esta malla.
Entonces, claro, cuando ponemos el circuito así, por eso decimos no están em, definidos las mallas para circuitos no planos, porque no podríamos identificar cuál es realmente la malla, cuál es esa ventana que se forma. Todo lo hacemos de esta manera. Bueno, entonces suponer que tenemos este circuito. Tomemos nota del circuito. ¿Ok? ¿Listos? Sí, profesora. Ok, entonces identifiquemos las mallas del circuito. Claramente es un circuito plano. Vemos que no hay líneas que se crucen. Ninguna de las resistencias está pasando sus terminales por encima de otra. Entonces es un circuito plano, por lo tanto podríamos identificar las mallas. Claramente vemos 4 cuadros en nuestro circuito. Entonces podemos identificarlas y poner para cada una de estas mallas una corriente de malla. Si por ejemplo aquí llamamos A, B, C, D, la malla 1 podríamos decir que es recorriendo los nodos A, B, G y H. Bueno, y obviamente regresar al nodo A. Regresamos siempre a nuestro punto de inicio. La malla 2, pues empezamos por el nodo B, C, F, G y regresamos al B. Y finalmente la malla 3, partiendo del nodo C, D, E, F y regresamos al nodo C. Y decimos, podemos, una vez que hemos identificado las mallas, poner una corriente a cada una de ellas. Ahorita es nada más para ir identificando. En lo subsecuente no es necesario que ustedes identifiquen los nodos y que digan, la malla 1 está formada partiendo del nodo tal. Si nosotros vemos aquí claramente, si no está indicado los nodos,
simplemente vemos esta ventana, decía, todo este recuadro que vemos es lo que para nosotros va a ser la malla. Entonces la corriente I1 pues va a ser recorriendo esos elementos del circuito, la fuente de voltaje, esta resistencia de arriba, la resistencia vertical y la resistencia de abajo. Y así para cada uno de ellos podríamos ver la malla y nada más, por ejemplo, en nuestros análisis indicar a qué malla nos estamos refiriendo. No es necesario indicar los nodos que la formarían. Entonces, lo que vamos a hacer con las mallas es aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de Ohm. En una malla, si nosotros ya lo vimos, recorremos aplicando ley de voltajes de Kirchhoff, partimos de un nodo, vamos viendo todos los voltajes alrededor de esa malla, esa trayectoria cerrada, llegamos al punto de inicio y como llegamos al mismo punto, la suma de todos los voltajes que fuimos recorriendo debe ser igual a cero. Los voltajes, si se trata de elementos resistivos, podremos determinarlos con la ley de Ohm. Ahora bien, si un elemento forma parte de dos mallas, vamos a tener una corriente neta que hay a través de ese elemento. Esa corriente neta va a corresponder a la suma algebraica de dos corrientes de mallas respectivas. ¿A qué nos estamos refiriendo aquí? Voy a regresar al diagrama anterior y observemos, por ejemplo, para las mallas 1 y 2. Para las mallas 1 y 2, en las que se circula una corriente I1 e I2 respectivamente, observar que esta resistencia R es común a ambas mallas. La malla 1 está formada por toda esta trayectoria y la malla 2 está formada por esta trayectoria. Entonces observamos que en ambas mallas, esta resistencia R forma parte, es un elemento de la malla. Entonces aquí, cuando nosotros analizamos respecto de la malla 1, estaríamos considerando que sobre R circula esta corriente I1, porque va a circular por la fuente B, por esta resistencia R de arriba, por esta y por esta. Pero esta resistencia R de en medio, cuando nosotros analizamos para la malla 2, tendríamos que aquí está pasando por la resistencia, esta corriente I2, pasa por la resistencia de arriba, por la resistencia vertical de la derecha y llega a este punto. Entonces, esta resistencia R en realidad tiene una corriente I1 que está fluyendo de arriba hacia abajo y una corriente I2 que está fluyendo de abajo hacia arriba. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando decimos que si un elemento forma parte de dos mallas, en realidad hay dos corrientes que están circulando en ese elemento, porque una corriente es debida a una malla y la otra corriente es debida a la otra malla. Cada malla tiene su propia corriente. En el elemento va a haber una corriente neta que va a ser la suma algebraica de esas dos corrientes. ¿Por qué decimos suma algebraica? Porque si observamos, si seguimos la convención de poner todas las corrientes de malla en el sentido de las manecillas del reloj, observen que para esta resistencia R, la corriente I1 va hacia abajo, pero la corriente I2
va hacia arriba. Entonces, son corrientes que se están manejando en sentidos opuestos. Por lo tanto, pues una va a ser negativa con respecto a la otra. Lo mismo sucedería en la otra resistencia vertical que sigue, que estaría formando parte de la malla 2 y de la malla 3. En este caso, ojo, para esta resistencia, para esta nueva resistencia que vamos a analizar, la corriente I2 fluye hacia abajo en la resistencia R y la corriente I3 fluye hacia arriba. Entonces, nuevamente tenemos la contraposición de dos corrientes sobre un mismo elemento. Entonces, ¿cuál es la corriente neta? ¿En qué sentido va? Bueno, pues tendremos que encontrarlo en función de la suma algebraica de las corrientes. El voltaje en los elementos, si no tenemos indicada la polaridad, lo que vamos a hacer es considerar que la corriente de malla cumpla con la convención de signo pasivo en los elementos pasivos. Entonces, vamos a asumir que va a ir de mayor a menor potencial, es decir, en nuestro diagrama estamos diciendo que la corriente I1, por ejemplo, para todas las resistencias analizando primero para la malla 1, diríamos que aquí hay un voltaje más menos, porque la corriente I1 está fluyendo así. Sobre la siguiente resistencia, pues también la corriente I1 está fluyendo hacia abajo, entonces tendría una polaridad así. Y para la malla de la resistencia de abajo, la polaridad sería así, porque la corriente está circulando en este sentido. Para elementos pasivos. Entonces aquí hablaríamos de, bueno, voy a poner le voy a llamar un voltaje B1, un voltaje B2 y un voltaje B3, por poner algo. Entonces eso es lo que vamos a hacer en las mallas, considerar los voltajes. Si no se ha indicado la polaridad, si no está marcada en nuestro circuito la polaridad, entonces las vamos a considerar de manera que la corriente de malla en los elementos pasivos cumpla con la convención de signo pasivo. Entonces, que como tiene que ir de mayor a menor potencial, entonces vamos a poner la polaridad de manera que el sentido de la corriente cumpla con eso. Entonces vamos a suponer que tenemos este circuito, es una sola malla, no hay más que verle aquí. Pues no se forma otra malla, es una sola trayectoria cerrada, no hay de otra. Entonces tenemos una sola malla en el circuito. Y entonces lo que podemos hacer es ponerle su corriente de malla. La corriente de malla circulando en el sentido de las manecillas del reloj, pues diríamos es una corriente I que fluye en ese sentido. Entonces, bueno, pues vamos a aplicar ley de voltajes de Kirchhoff alrededor de la malla. El voltaje sobre la resistencia R1, dado que la corriente va así, está fluyendo así la corriente, pues el voltaje sería más menos. Sobre R2 la corriente estaría fluyendo hacia abajo, entonces la polaridad también sería más menos.
El voltaje en R1, por ley de Ohm, recordemos, aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff y ley de Ohm. El voltaje en la resistencia R1, pues es la corriente R1 por la corriente, perdón, la resistencia R1 por la corriente que circula, que es la corriente I. Y aquí está nuestro voltaje en la resistencia R1. El voltaje en la resistencia R2, pues es la resistencia R2 por la corriente I que circula. Vamos de más a menos, positivo. Y finalmente, cuando recorremos la fuente, el voltaje va de menos a más, entonces lo consideramos negativo y consideramos el voltaje de esa fuente. Y como hemos regresado al punto de inicio, pues el voltaje total es cero. Si partimos de este punto y regresamos a este punto, el voltaje pues es cero, estamos en el mismo punto. Entonces ya tenemos esto. Pues la corriente es la misma, factorizamos y tendríamos que es R1 más R2 que multiplica la corriente I por el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente pues normalmente lo conocemos, es un valor de voltaje que le aplicamos. Entonces lo que nos interesaría encontrar es la corriente. ¿Qué corriente se establece en el circuito? Pues despejando, ay, no lo puse, pero bueno. La corriente sería el voltaje Bs entre R1 más R2. Observar que en este caso, ¿a qué llegamos? A una sola ecuación de red, porque tenemos una sola malla. Este circuito solamente tiene una malla, por lo tanto, solo tenemos una ecuación de malla. Con esa ecuación de malla nosotros ya podemos resolver lo que se requiera del circuito. ¿Por qué? Porque el voltaje Bs es algo conocido, las resistencias también, aunque decimos puedo determinar la corriente, y con la corriente ya puedo determinar los voltajes en las resistencias. Si quisiera calcular las potencias, ya podría calcularlos. Podría calcular la potencia total absorbida, la potencia total entregada, porque ya conozco la corriente que pasa por esta fuente. Puedo calcular entonces la potencia que está entregando la fuente. Ya tengo resuelto el circuito. Entonces, tuve una sola malla, encontré una ecuación de red. ¿Sí queda claro? Veamos entonces. La relación entre las corrientes de mallas y corrientes de ramas, cuando nosotros tenemos esto, por ejemplo, en esta resistencia vemos que la única corriente que pasa es I1. En esta resistencia, la única corriente que pasa, si veo esta malla 2, pues es la corriente I2. En la resistencia de aquí, la corriente que pasa es la corriente I3. En esta resistencia también tengo la corriente I3. Observemos este nodo. Si entra la corriente I3, no queda de otra más que también salga la corriente I3. Aquí está entrando la corriente I3 en este nodo, por lo tanto, también sale aquí y en esta resistencia tengo la corriente I3. Este en realidad es el mismo nodo, ni hay necesidad de ver qué corrientes hay. Observar que esta corriente I1 es esta misma, esta que viene aquí y esta que viene acá. Por lo tanto, es la corriente I1
en esta resistencia. Pero ¿qué pasa, decíamos, con la resistencia de aquí? Hay una corriente I1 en este sentido para esta malla y una corriente I2 en sentido contrario para la malla 2. Y para la otra resistencia R, pues ya lo pusimos también, una corriente I2 que va hacia abajo y una corriente I3 que va hacia arriba. Entonces dijimos, en esas resistencias hay que ver la corriente neta, es decir, la contribución de las dos corrientes de malla. Entonces, lo que decimos, la relación entre corrientes de mallas y corrientes de ramas, es decir, ¿cuál es la corriente de rama? La corriente neta que está pasando por un elemento. Si este elemento forma parte de dos mallas, voy a suponer que aquí tengo una malla A y aquí tengo una malla B. Y voy a suponer que, como estoy poniendo que todas las corrientes circulan en el sentido de las manecillas del reloj, para la malla A, aquí está en el sentido de las manecillas del reloj. Para la malla B también está en el sentido de las manecillas del reloj. A veces pudiese parecer que no va en el sentido, pero sí realmente va así. Entonces, cuando yo hablo de la corriente de rama, es la corriente que exactamente pasa por ese elemento y ya, me olvido que son mallas. Simplemente veo en ese elemento hay una corriente que está circulando. Si yo digo, ay, perdón, que la corriente de rama va hacia abajo, ¿qué veo? Sobre este elemento, esta corriente neta que estoy poniendo coincide con el sentido de la corriente IA. Entonces voy a decir que esa corriente es IA, tiene la contribución de IA positiva, pero la corriente IB va en sentido contrario a esto que estoy diciendo. Entonces voy a considerar un signo negativo para la corriente IB. Siempre que yo ponga esta corriente hacia abajo. Entonces, está coincidiendo IA, el sentido de IA, con el sentido de esta corriente. Le voy a llamar una corriente I. Entonces, IA menos IB. Pero si por el contrario yo digo que la corriente en ese elemento va hacia arriba, veo que ese sentido coincide con la corriente, el sentido de la corriente IB en el elemento. Entonces considero IB positiva. Pero esta corriente neta que estoy viendo va en sentido contrario a la corriente IA. Entonces considero el valor negativo para la corriente IA. Entonces observar lo que decíamos, es una suma algebraica de corrientes. ¿Por qué? Porque estamos poniéndole un signo contrario dependiendo del sentido que vayamos a considerar. Entonces, si va hacia abajo, va a ser IA menos IB si yo considero que mi corriente neta está circulando así. Pero si considero que la corriente neta va hacia arriba, entonces ahora tendré IB menos IA. ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Ok, creo que ya me pasé. Uy, sí.
Bueno, aquí le vamos a dejar el día de hoy y nos vemos el lunes si no hay dudas. Bueno, entonces nos vemos el lunes, clase en línea. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego, profesora. Descansen. Hasta luego, profesora. Hasta luego.